Olá, estudiante, invitado, amigo. Qué bueno estar contigo. Mi nombre es Pastor Alexei, soy misionero, soy brasileño, ya estoy en Chile por gracia de Dios há más de 10 años y hace 5 años que tengo el privilegio de coordinar aquí en norte de Chile un poquitito del Instituto Bíblico ITIP. É um instituto hermoso, como você pode ver na foto, está em Punta Arenas, tem lindos edifícios, uma história maravilhosa. Aqui não está somente em Punta Arenas, sino também em Puerto Natales, Puerto Williams, são extensões, como nós aqui em Norte, Instituto Teológico Interdenominacional de la Patagônia, agora, há 5 anos, en el desierto más seco del mundo, ¿eh? Qué interesante. Bueno, aquí tenemos nuestro fundador, nuestro rector, el pastor Eliseo Merino Molina, que hasta hoy en día sigue siendo nuestro rector, que nos da todas las direcciones y orientaciones que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Tenemos nuestro decano, pastor David Ponce, que nos ha pasado mucho material, también orientaciones para hacer todas as classes e o trabalho que devemos fazer aqui em norte de Chile e ser o mais parecido possível ao TIP original que está em Punta Arenas. Bueno, nuestro instituto es parte de algo más grande. Aunque el TIP tiene como 30 años, ele pertenece a una asociación de seminarios e instituciones teológicas, la ACIT, que es aún más antigua. Y la ACIT es para todo el cono sur de Sudamérica. Bueno, en Antofagasta estamos en diferentes iglesias. No tenemos una sede propia, pero eso tal vez hace con que nosotros tengamos un privilegio aún más grande de poder compartir el instituto en diferentes iglesias y usted va a poder conocerlas de a poco, las actividades que tenemos, las clases presenciales ocurren en iglesias. Bueno, tenemos también clases virtuales, una de ellas de griego bíblico, si a usted le gusta estudiar idiomas y le gusta estudiar para aprender mejor la palabra de Dios, el griego bíblico es una muy buena opción. Aquí tenemos toda nuestra malla curricular. Primeiro año estudiamos Antiguo Testamento, segundo año Nuevo Testamento, terceiro año Teología y cuarto año Iglesia. E terminamos com apresentação de uma tese, de uma monografia, onde você vai chegar a ser um experto em aquilo que Deus chamarte para servirlo. Assim é nosso instituto. Aqui temos nosso contato, teléfono WhatsApp 569-7788-0467. Agora, quédate con tu clase de este día, de esta noche, saque el máximo de provecho posible. Si le gusta, matricúlate, entra en contacto con nosotros, elija el mejor día, lo mejor año escolar que usted quiere estudiar y que Dios te bendiga. Muchas gracias, chao, chao, buen provecho con la clase de hoy en día. Chao. Olá, estudiantes del Instituto ITIP, amigos, visitantes. É um gosto estar com vocês em esta classe de Geografia Bíblica. Geografia Bíblica é um conteúdo da asignatura Introdução Bíblica, onde nós preparamos, nós professores, preparamos vocês para os 4 anos que vendrão de estudo teológico. Recordando que nuestro Instituto Bíblico ITIP es de Punta Arenas y aquí en norte de Chile somos el brazo, la extensión, la sucursal de ese instituto tan bonito y antiguo que hay en Chile y también importante. Bueno, ¿por qué estudiamos geografía? Tal vez en el colegio no se dan cuenta de la importancia, no lo sé. Pero en la Biblia estudiamos geografía para que la lectura bíblica sea más interesante, más bonita, sea también más entretenida.
E vocês vão se dar conta com essa pequena classe que vamos ter agora, vocês vão se dar conta como é lindo estudar geografia, em especial a geografia bíblica. Esta série de estudos de geografia bíblica nós chamamos um viaje inolvidável. E você vai se dar conta por quê pronto. Bueno, vamos partir com o mais importante, o texto bíblico. Pero recibirán, ¿dónde está escrito eso? Hechos 1:8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1:8. Bueno, ¿qué tiene que ver geografía? Jerusalén, Judea, Samaria, lugares más lejanos. Hay otras versiones que dice hasta los confines de la tierra o hasta el fin del mundo. Y bueno, ¿será que estamos hablando aquí solamente de geografía? Jerusalén, obviamente, donde estaban ahí los apóstoles con Jesucristo, cuando Jesucristo dijo eso a ellos. Judea es la región en su entorno, el pueblo judío vivía en Judea, pero Samaria, una región vecina, y en ese entonces de Jesús eran enemigos los samaritanos de los judíos. Entonces, cuando estudiamos geografía, no podemos quedar solamente con la geografía, tenemos que interactuar un poco con la historia y estamos totalmente conectados con la teología. Cuando Jesucristo dijo Samaria, no está hablando solamente de un pueblo vecino, sino también de un pueblo enemigo. Y lugares más lejanos. ¿Dónde será que son estos lugares más lejanos? ¿Dónde será que es el fin del mundo? Tenemos que salir buscando en la geografía. ¿Serían los altos montes? Parece que para Pablo, en el Nuevo Testamento, Pablo tiene claro que el lugar más lejano para él era España. Su gran sueño era llegar en España. Nunca logró, pero era su sueño, porque para él parece que España era el lugar más lejano que él conocía en aquel entonces. ¿Será que los lugares más lejanos son, como yo dije, las montañas muy grandes, altas, los lugares muy difíciles de llegar? ¿O será que son los extremos de la tierra? ¿O será que son las grandes ciudades con millones de personas? ¿O será que puede ser ahí cerquita de su casa? Yo viví una experiencia una vez donde un grupo de adolescentes, aquí donde vivo, nunca habían escuchado la palabra de Dios. Obviamente sí habían escuchado el nombre de Dios, el nombre de Jesús, pero nunca habían escuchado un versículo bíblico. Ni en su casa, tampoco en el colegio, en ninguna parte alguien había leído para ellos un versículo bíblico. ¿Será que ahí fue el lugar más lejano que yo llegué? Bueno, estudiando geografía bíblica, nosotros vamos a ver todo eso y cuestionar un montón de cosas. Tratar de entender mejor el texto bíblico y obviamente entender la voluntad de Dios. Aquí estamos, en Chile. Un lindo país, ¿verdad? Aquí está en ese mapa hacia costa pacífica de Sudamérica, Pacífico Sur. Pero nosotros queremos estudiar este país y la historia bíblica que involucra el pueblo de ese país, Israel. Y aquí está, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, las montañas, Jerusalén, el mar Mediterráneo, Mar Grande, y un poquitito más al norte nos vamos a tener una gran montaña que tiene una historia lindísima. ¿Y dónde está eso? Está esa puntita en el centro del mundo. Y para llegar allá tenemos que cruzar a Brasil, cruzar el Océano Atlántico, todo el desierto más grande del mundo, que el desierto de Sahara, no el más seco, porque es el nuestro desierto, aquí Atacama, y llegar en esa región tan importante a nivel mundial, que es Israel. Y todo lo que la Biblia enseña
dessa região que seria ao redor do mar Mediterrâneo. Aqui temos Itália, Grécia, Ásia Menor, que hoje em dia é Turquia, e aqui Egipto, Israel e Arábia, Iraque, Irã e outros países mais. Líbano está por aí também. Outra vez o mapa que nos ensina onde está Israel e a região que nós vamos estudar. Este círculo nos ensina onde ocorreu toda a história bíblica. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, desde o Jardim del Edén, hasta Apocalipse. Temos aqui em este círculo toda a história bíblica, em este mar lindíssimo, uma região muito rica de beleza, de dinheiro, de todo, que é o mar Mediterrâneo. Perdão, avancei. E aqui podemos apreciar que Israel é uma pequena porção de toda esta linda terra que a Bíblia ensina, que nós vamos tratar de estudar, obviamente não só em dia, sino nas outras classes de geografia bíblica. Aqui temos o mar grande e aqui temos o rio Nilo, que ao chegar ao mar grande, ele se abre. Esse é conhecido como delta, o delta do rio. Delta é uma letra grega que se parece um triângulo. Então, alguns rios, quando vão chegar ao mar, alguns se abrem como um delta. E é o que passa em Rio Nilo. E essa região foi a região riquíssima em abono, em água, muito fértil, muito boa para plantação, para a criança de ganado, a ganaderia. Aqui foi onde se multiplicou o povo de Deus, em essa região riquíssima, o melhor de Egipto, que foi dado por Faraó a papá de José, a Jacob, e a la descendência de Jacob, que depois se tornaram escravos. Aqui temos a península do Sinaí e o mar Rojo, onde está? Pode ser este ou pode ser este, não lo sabemos com total exactitud. E aqui, um pouco mais ao norte, temos então a terra prometida, Canaã, e aqui temos Jerusalém. Então, aqui temos um dibujo e uma foto satelital, onde nós vemos o mar de la sal, ou mar muerto. Muerto por quê? Porque não havia peces de tanta quantidade de sal. Temos um rio que lo llena de água o mar. Que rio é este? Rio Jordão. E esse rio Jordão vem de Mar de Galileia? Não, vem de mais arriba. E nós vamos ver um ratito mais de onde vem. E estudando aqui o texto bíblico de Deuteronômio 26:9, esta tierra nos trajo hasta este lugar e nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. Deuteronômio 26:9. Leche y miel. ¿Qué tiene que ver eso con geografía? Bueno, essa tierra era tan nutritiva, era tão saudável para viver, era tão agradável que era como o alimento mais completo, alimento natural mais completo que há, que é a leche. E era igual que o alimento mais rico, mais dulce que há na natureza, que é a miel. A leche é o mais sano, mais saudável. E a miel é o mais rico, mais dulce. La tierra prometida por Dios, Canaán, a su pueblo, es una tierra donde la gente iba a tener una vida sana, saludable, y donde iban a disfrutar como la miel. Así son las promesas de Dios. Entonces, estudiando geografía, nosotros vamos conectando con otros conocimientos que tenemos y vamos entendiendo mejor el texto bíblico. E um amigo hizo este viaje, tuve o privilégio de chegar a Israel, aí em seu aeroporto, e mira a carretera de Israel. Se parece muito a nosso deserto de Atacama. Se parece aqui mesmo. Parece que sacou uma foto de acá, mas não. Sacou uma foto de dentro do alto del relieve de Israel. Esse aí, obviamente, é uma parte de deserto.
Y otra foto, se parece que nuestras montañas en Israel, o los montes. Y cuando estudiamos o cuando leemos la Biblia, vamos ver que hay muchísimos desiertos. Hay desierto de Judea, de Negev, de Parán, de Zin y otros, Así como hay el desierto de Sahara, hay el desierto de Atacama, pero obviamente esos desiertos son mucho más pequeños, son regiones desérticas que llevan nombres diferentes y a veces esos nombres van cambiando de acuerdo con el pasaje bíblico, porque son nombres muchas veces muy antiguos comparados a otros. Y ustedes saben que las regiones van cambiando de nombre. Aquí tenemos un mapa tridimensional. Tuve el privilegio de ver uno y poder observar, es muy interesante, pero aquí tenemos una foto, donde vemos aqui um monte muito alto e vemos toda essa água que vai correndo e aquele mar muerto. E este círculo é mais ou menos a região donde quedaram por 40 anos, cerca del desierto de Negev, el desierto Parán y Sim, cerca del desierto de Negev. E hacia sur de la tierra de Israel. Israel está por aqui, la tierra prometida, Canaã, e el pueblo de Dios por 40 anos estuvo hacia sur de la tierra prometida. Tenemos también, muy interesante, el pozo de Jacob, donde después tuvimos la conversa de Jesús con la mujer samaritana, y este pozo está en la ciudad de Siquem. E obviamente está cerca de Samaria, por isso a mulher a mulher samaritana depois foi buscar seus familiares para que conhecera a Jesus, e Jesus passou um par de dias aí com eles, predicando o evangelho a um povo vecino, pero um povo que era inimigo de los judíos. Obviamente que para Jesus jamais havia inimigos humanos, porque los seres humanos sempre foram o objetivo de Jesus, de amar e predicar a salvação. E o poço de Jacob aún se encontra em essa região, pero hoje em dia não está aberto ao público porque pertenece, lamentavelmente, a uma religião que tem controle sobre esse poço. Vemos algo interessante aqui. Jerusalém. Aqui temos estudando geografia, vamos estudar relieve. E aqui nós temos alguns montes. E Jerusalém está em meio de los montes. Esses montes são conhecidos muitas vezes como os Montes de Sión. E Jerusalém está como a 774 metros arriba del mar. Está por debaixo do nível del mar. Jericó está a 252 metros por debaixo do nível del mar. Então, nós vemos que para de Jerusalém a Jericó há que descender. Pero se nós miramos um mapa, assim como temos esse aqui, não se nota a diferença de altura, porque o mapa não foi feito para isso. Pero aqui se vê claramente que há uma muito grande diferença de altura, e isso é muito importante para entender a parábola del buen samaritano. Muitíssima gente interpreta a parábola del buen samaritano como sendo uma enseñanza de Jesus quanto a la compaixão. Obviamente, a história, a parábola del buen samaritano sí habla de compaixão. Claro que Jesucristo enseñó compasión muchísimas veces, pero la parábola del buen samaritano tiene una enseñanza que va más allá de la compasión. Jesucristo utiliza la compasión para enseñar algo muy importante en aquel entonces y para nosotros hoy en día. Pero sin la geografía tal vez no vamos a entender. Vamos ver. Una porción de la parábola. Pero ele querendo justificar-se, se acorda que era um jovem que estava tratando de justificar-se delante de Jesus, se ele cumpriu ou não a vontade de Deus para alcançar a vida eterna, pero ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: "E quem és mi prójimo?" Respondendo Jesus, dijo: "Um homem descendia de Jerusalém a Jericó."
Entonces venía de Jerusalén, descendía, bajaba a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Estaba en este camino, bajando. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino de Jerusalén a Jericó, un sacerdote, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose viendo sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver geografía aquí? Tiene que ver que está hablando de Jerusalén y está hablando que un sacerdote descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué hay en Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén en ese entonces? Había el templo de los judíos, el templo donde los sacerdotes, los levitas prestaban su servicio, su culto hacia Dios, el templo donde tratavam de cultuar a Deus, de entregar os sacrifícios e a solicitud de perdão de seus pecados. E então, descender significa que o sacerdote havia prestado seu culto, prestado seu serviço ao Senhor. E depois de estar em el templo, depois de suas orações, depois de seu serviço, depois de dizer que amava a Deus, bajando vio uma pessoa que igual bajava de Jerusalém, estava herida, pero ele não tuvo compaixão, não tuvo amor por essa pessoa e passou de largo. Lo mesmo ocorreu com um levita, que também passou de largo. E aí vino um samaritano de outra região, pero não só região, era este que solamente conhecia a lei de Moisés, que não conhecia os profetas, que não conhecia os salmos, este homem que era menospreciado pelos judíos, que era vecino do povo de Deus, esse homem sim tuvo compaixão, tuvo amor e actuou com justiça a favor de aquele que necessitava ajuda. Este homem samaritano, que não pertencia à religião judia, actuou de acordo com a vontade de Deus. E os outros dois, que pertenciam ao povo religioso, ao povo de Deus, eles, aunque veniam de seu serviço ao Senhor, não tinham compaixão, não tinham amor por la persona. Jesucristo, na parábola del buen samaritano, se habla de compaixão, se habla de amor, obviamente, pero está ensinando que religiosidade não é o que Deus está buscando em el ser humano. Deus está buscando no ser humano amor, compaixão, tratar de agradar a Deus, tratar su prójimo com justiça, a justiça de Deus. Deus está ensinando que a religiosidade sola não serve para nada. Sola. Obviamente que eu sou um religioso, possivelmente você que me escuta agora também deve ser um religioso, e não estou falando de isso, estou falando que solamente ser religioso não lo é o objetivo de Deus para nós. E a parábola do bom samaritano rechaza a religiosidade que não camina de mano dada com a vontade de Deus. Muy interesante eso, pero sin la geografía posiblemente no sería posible entender esa parábola perfectamente y estaríamos entonces con el mensaje de debemos tener compasión, pero fue más que eso la parábola del buen samaritano. Y aquí seguimos estudiando los montes. Aquí tenemos está en portugués, pero tenemos otra vez el monte de Sión, donde estaba Jerusalén, monte de Sión, el monte Moriah, donde fue construido el templo de Salomón, tiene monte de los olivos,
donde Jesucristo le gustaba pasar un tiempo, dormir. Y tenemos Monte Tabor, tenemos tremenda historia, pero aquí tenemos un Monte Hermón, el monte muy superior a los demás, mucho más alto, 2.814 metros de altura, muy superior a Jerusalén, a Monte Moriah, donde había el templo, 744, 774 metros por arriba del nivel del mar. Y este Monte Hermón, ¿será que tiene alguna importancia para nosotros saber por qué es importante saber que ele é muito mais alto que os demás? Aqui vemos Salmo 133, que cantamos em nossas igrejas, que ensinamos, que predicamos, e esse salmo habla del Monte Hermón. Que maravilhoso e agradável é quando os hermanos convivem em harmonia. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del Monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Que lindíssimo salmo. Pero, como vamos entender isso? El Monte Hermón está mais ao norte dessa terra aqui que conhecemos como Canaã, aunque a terra vai aún mais ao norte, pero generalmente nos mapas nós vemos, e a porção habitada por el pueblo de Deus foi Galileia, Samaria e Judea. E el Monte Hermón tiene mucho hielo porque está muy alto y ese hielo cuando se transforma en agua va a formar el río Jordán. Primero forma el mar de Galilea, que es un mar de agua dulce que viene de lo que era hielo en las montañas del Hermón y el Monte Hermón. Y después del mar de Galilea va a bajar las aguas que é o rio Jordão. Jerusalém está aqui casi al final do rio Jordão, porque o rio Jordão vai também formar o mar muerto, e hasta aí chegam as águas. As águas não passam do mar muerto, que é muito salado e não há peces. Pero mar de Galileia, formada por essa água que vem do monte mais alto, que vem das alturas, el mar de Galilea es todo al contrario del mar muerto, es riquísimo en peces y alrededor del mar de Galilea había muchos pueblos donde Jesucristo pasó 3 años de su ministerio alrededor de este mar de Galilea. Y nosotros sabemos que el Salmo dijo que el rocío, las aguas que vienen del Monte Hermón van bendecir el pueblo de Dios hasta las montañas de Sión, donde está Jerusalén. Estas aguas que bajan por el río Jordán, por el mar de Galilea, y el rocío también que viene de la montaña más alta, que viene de lo alto, es lo que da vida, y da vida no es cualquier clase de vida, sino la vida eterna. La vida eterna viene de lo alto, de lo más alto. Viene del Monte Hermón, lo más alto de la tierra prometida. Lindíssimo entender el Salmo 133, sabiendo que la altura, ser el más alto y el responsable por la vida y también por la vida eterna, viene de lo alto. Que lindo, ¿eh? Y así entendemos un texto más al conocer mejor la geografía bíblica. Ahí está, Monte Hermón. Mira qué lindo es el Monte Hermón. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Estas aguas que em algum momento são em hielo, se transformam em água, vão dar a vida a toda a terra prometida.
y en la comunión de los hermanos está la bendición del Señor y el Señor entrega también la vida eterna. Tal vez por eso Jesucristo también dijo a la mujer samaritana y en otros textos que él era una agua diferente. El que bebiera de él, de su agua, jamás tendría sed otra vez. Entonces, las aguas están muy conectadas al mensaje bíblico y aquí conectada a un monte, al monte Hermón, el más alto. La bendición de Dios viene de lo más alto, viene de los cielos. También tenemos muchos dibujos, fotos. Aquí tenemos una foto satelital actual de Jerusalén. E tratando de entender onde eram as coisas aqui. Monte de Sión, aquele Monte Moriá, onde está o templo, aqui Monte de los Olivos. Então, mira que interessante, Jesucristo le gostava passar um tempo em Monte de los Olivos, onde há um lindo jardim, e de aqui, temprano, já estava o Monte Moriá, em el templo, para predicar e ensinar. E do outro lado, por acá, está la colina del Calvário, el monte del Calvário, donde Jesucristo foi crucificado. Poderia ele ver la casa de Deus a partir de sua crucifixión. Lo mismo Jesucristo poderia ver desde el monte de los Olivos la casa de su Padre, donde en su tiempo jamás lo recibieron. E Monte de los Olivos é lindíssimo hoje em dia. Claro que em Monte de los Olivos há igrejas cristianas, católicas, ortodoxas, e é um centro turístico, pero para nós o que importa é a geografia, a história. Em el Monte de los Olivos há algo muito interessante. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. A Jesucristo le gustaba pasar mucho tiempo, también dormía ahí. ¿Y por qué? ¿Será que tiene que ver que Jesucristo es el ungido de Dios? La unción en ese entonces se daba muchas veces con el aceite de la oliva. E esta região, esse monte, era um monte que produzia aceituna e produzia o aceite. Será que Jesucristo tratava de ensinar-nos algo, ubicando-se sempre a menudo aí neste monte, por ser Ele o ungido de Deus? Talvez é uma mensagem do Senhor para nós, não por palavras, mas sino por sua atitude. E a geografia igual nos ajuda a compreender essa atitude de Jesus, o ungido de Deus, que estava em um local de produção de aceite para unção. Jardim Getsemani, que está ubicado em el Monte de los Olivos. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos, el mismo texto que leí antes, y los discípulos siguieron, porque en el Monte de los Olivos había Jardim Getsemani, que é muito famoso, muito conhecido, pero esse jardim estava em el Monte de los Olivos. Aqui temos o Monte Moriá, que lamentavelmente hoje em dia para nós há uma mesquita construída aí arriba, pero há um porquê Deus permitiu que se construíra uma mesquita. Podemos estudar isso um dia em classe do Antigo Testamento, podemos estudar em classes de teologia, pero há um motivo porque Deus permitiu isso. Pero o que sí sabemos é que quedou do antigo templo esta muralha que é conhecida como Muro de las Lamentaciones. Hoje em dia um ponto turístico para nós, pero um muro de lamento para os israelitas, é o que quedou do templo da época de Jesucristo. E hoje em dia há uma mesquita, os muçulmanes estão aqui, onde um dia foi o templo de Salomão. Aí está, uma vez mais, uma foto muito linda de onde foi um dia o templo de Salomão. E o Monte Sión. Monte Sión muitas vezes na Bíblia significa também o pueblo de Deus. Sión muitas vezes significa o pueblo de Deus. E os montes de Sión muitas vezes significam os montes alrededor de Jerusalém.
y Sion a veces significa el pueblo de Dios. Y caminando ya para el final de nuestra clase, aquí tenemos un monte que tiene muchos nombres: Monte de la Calavera, el Calvario, Monte Gólgota, uno de los más conocidos, y está hacia afuera de Jerusalén en los tiempos bíblicos, y es este monte que usted ve en la foto. No, esta porción de tierra ahora no pertenece a Israel, pertenece a pueblos musulmanes. Por eso es muy difícil de conseguir fotos, videos. ¿Y qué construyeron los musulmanes ahí? Construyeron un paradero, un terminal de buses. No se importan para nada con la historia cristiana o con la historia del Imperio Romano, donde Jesucristo fue crucificado aquí arriba. Y sí, se parece una calavera, por eso lleva ese nombre. Está afuera. De aquí, del Gólgota, Jesucristo podría ver a la casa de su padre, al templo, y por acá está el Monte de los Olivos. A veces los mapas nosotros tenemos el Gólgota acá y el templo aquí, pero a veces tenemos al contrario, el templo acá y el Gólgota acá. Por eso debemos cuidar muy bien al entender los mapas o los dibujos que vemos en ese entonces y ver que está sentido contrario, ¿verdad? Pero igual ahora nosotros podemos comprender claramente que Jesucristo fue echado de Jerusalén para ser crucificado de acuerdo con la profecía, y Jesucristo sabía que así sería. Inclusive él mismo dijo que eso iba a pasar afuera de Jerusalén. Bueno, ahí tenemos la tumba de Jesús. ¿Dónde se ubicaba el monte de la transfiguración? ¿Sería el monte Tabor o sería el monte Hermón, que hablé tanto antes? Aquí tenemos el monte Precipicio, y ese es el mismo monte, aquí mirando Nazaret, pero aquí para otro lado, donde se nota que es mucho más alto, y tal vez ahí trataron de echar fuera a Jesús, el monte Precipicio. Y Nazaret, actualmente una tremenda ciudad turística, muy rica, totalmente diferente del tiempo de Jesús. El monte Nebo, donde hay una historia muy interesante, en especial relacionada a Moisés, que hasta ahí llegó, ¿verdad? Deuteronomio 34:1. El monte Carmelo, que tiene mucho que ver con Elías. Ahí tenemos una serie de enseñanzas. Río Jordán, que hoy en día es un río lindísimo. La gente le gusta bautizar hasta hoy en día en este río, y por toda la importancia que él tuvo, claro, en el tiempo bíblico. Aquí una amiga nuestra del sur de Chile visitando el mar de Galilea. Qué tremendo privilegio poder conocer, donde Jesucristo pasó 3 años de su ministerio. Bueno, querido estudiante, queridos hermanos, hay tanto que decir, hay tanto que hablar de geografía bíblica. No nos alcanza solamente para una clase así cortita, pero para que usted tenga un gusto de ver qué es lo que enseñamos en el Instituto ITIP. Si le gustó, matricúlate. Próxima semana, clases por Google Meet, clases virtuales por una plataforma, la plataforma más utilizada en los colegios, por eso la también tratamos de utilizar aquí por Google Meet. Usted va a aprender mucho más de geografía, va a aprender mucho más de historia, va a poder comprender mejor el texto bíblico y hacer entender mejor lo que Dios tiene para su vida, para su iglesia, lo que Dios tiene para nosotros, para Chile y para todo el mundo. Que Dios te bendiga, muchas gracias por su tiempo, y que a partir de hoy en día trate de leer el texto bíblico buscando entender mejor la geografía y viendo la belleza que está la geografía adentro de nuestra linda palabra de Dios. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Chao, chao.
Te lavó todo lo que mi alma tanto cargó. Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay